Y quiero ir rápidamente a la palabra de Dios. Y esta palabra que Dios puso en mi corazón se llama vuelve al propósito. Y Dios me venía hablando de esto hace una semana y algo atrás. Y ocurrió algo el día jueves, que fue una tontería, pero me ayudó a entender un poquito más lo que Dios me estaba intentando decir. Y es que el día jueves fue el primer año de mi hija Mía, cumplió su primer añito. Y ese día ocurrió algo que yo no me esperaba, y es que estaba preparando el devocional y haciendo cosas, y ya todo estaba en casa listo porque íbamos a hacer una sesión de foto a Mía, y cortaron el agua, así que yo tuve que salir sin ducharme, prácticamente sin peinarme. Y los que están más cerca mío saben que a veces soy un poco tiquismiqui con el tema de la higiene, de peinarme, soy un poco tiquismiqui en esas cosas. Así que salí como enojado, de la casa, y eso que iba a ir a sacarle las fotos era el cumpleaños de Mía, y estaba enojado, estaba con rabia. Y cuando llegamos al sitio a donde le estaban haciendo la sesión de fotos, estaba ahí como un niño con Mía, se me olvidó que habían cortado el agua, se me olvidó que no me había peinado, se me olvidó todo. Y Dios me dice, lo que te estoy hablando se trata de esto, de que vuelvas al propósito. El propósito del día de hoy, ¿cuál era? El propósito de hoy es celebrar a tu hija. Hay un montón de cosas que no salen bien, claro, hay un montón de cosas que en la vida no salen bien. Y Dios me decía, la iglesia tiene que volver al propósito. Hay muchas cosas en la vida, en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, que no salen como esperas. Hay muchas cosas en tus finanzas que no salen como esperas. Hay muchas cosas en tus negocios o en tu trabajo que no salen como tú esperas. Pero la pregunta que Dios me hacía para ustedes es, ¿cuál fue el propósito inicial? Porque hay muchas cosas que cuando salen mal nos desenfocan de todo lo importante, de la esencia, del por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos movemos como nos movemos? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué estamos aquí un domingo? ¿Qué te hizo venir? Y hay muchos de nosotros que ya incluso venimos, pero no sabemos cuál es el propósito por el que estamos aquí. Perdimos de enfoque lo más esencial, lo más importante. Y por eso hoy Dios tiene para nosotros decirnos esto: vuelve al propósito. Porque hay muchas cosas que han salido mal, hay muchas cosas que en tu vida no han salido bien, que están patas para arriba. Y puede ser un grave problema. Pero Dios no quiere que algo que salga mal, algo que no esté en tus planes, te desenfoque de cuál es el propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que sigas recordando? ¿Cuál es la esencia a la que Dios quiere que volvamos? Y mira, propósito habla de la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Di conmigo, intención original. Es lo inicial, es lo primero, es la raíz. Y en Salmos 25:4 dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Y volver al propósito de Dios comienza primero con reconocerlo como Señor. Y esto parece algo muy sencillito, pero esto es reconocer su capacidad, porque eso es lo que significa Señor. Cuando hablamos de Señor, era una forma en la que el pueblo de Israel le llamaba a Dios, que encima no decía la palabra completa porque se sentían indignos de mencionarla. Y esta palabra, traducida hoy en día para nosotros, es Señor. ¿Pero qué es Señor? Es reconocer su capacidad de ejercer dominio sobre mí. Entonces, no sirve de nada que tú le digas, Señor, dame, si Él no ejerce dominio sobre ti, no es tu Señor. Si tú no le cedes tu voluntad y mueres a ti para que se haga su voluntad en tu vida, no es tu Señor. Puede ser el Dios de tu vecina, el Dios de tu mamá, el Dios de tu tío, el Dios de tu abuela, pero no es tu Señor. Puede ser el Señor de tu familia, pero no es el tuyo. Porque hasta que tú no cedes tu voluntad y tú le dices, no, yo quiero que tú ejerzas tu dominio, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, todo viene de ti y todo vuelve a ti, todo es tuyo. Cuando tú entiendes eso, entonces Él es tu Señor. Por eso es tan importante cuando uno se convierte, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Porque si Él no ejerce dominio sobre ti, no puede ejercer control, no puede guiarte, no puede ayudarte, no puede salvarte. La salvación no es automática. Es un regalo que le costó la sangre a Cristo, pero no es automática, es voluntaria. Entonces, si queremos volver al propósito, tienes que entender qué significa que Él sea mi Señor. Ejerce tu dominio sobre mí.
haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mis finanzas, haz tu voluntad en mi entorno, en mi trabajo, haz tu voluntad en mis planes. Es cederlo. Y esto no es algo que se haga sin fe, imposible, sino más bien solo se puede hacer creyendo lo que dice Jeremías 29:11, porque sería muy cruel y duro decirte: cede el control a Dios, que Él ejerza dominio sobre ti. Claro, esto puede generar desconfianza. Yo lo entiendo, porque dice, bueno, a saber lo que Dios tiene, a saber lo que Dios quiere hacer, a saber qué ocurrencia o qué locura vendrá Dios ahora a hacer en mi vida, y qué locura se le ocurrirá hacer ahora con mi familia, y qué locura hará conmigo, y qué locura hará con mi trabajo. Yo no sé lo que piensa hacer Dios. Entonces necesitamos fe para que Él sea nuestro Señor. Por eso se dice que la salvación es porque si no tienes fe, es imposible que tú creas lo que dice Jeremías 29:11, y es que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces yo no puedo hacer que Él sea mi Señor antes de yo creer de que todos sus planes, por encima de que van a superar a los míos, son de bien y no son de mal. Por eso hay mucha gente que no quiere que Dios sea su Señor, porque desconfía de sus planes, de sus propósitos, de sus diseños. Y todos son de bien y no de mal para nosotros. Necesitamos fe para que Él sea nuestro Señor y volver al propósito. Es vivir a la manera de Dios y caminar en sus caminos. Vivir a la manera de Dios, no la nuestra. Caminar en sus caminos, no los nuestros. Que Él corrija, que Él enderece, que Él diseñe, que Él me ayude y Él me diga, yo hice esto, yo planifiqué esto, Dios, pero de todo esto que yo hice, ¿cuánto está bien y cuánto está mal? Dios te dice, la mitad está mal, corrígelo. Ok. Eso es cederle dominio, que Él ejerza dominio sobre ti. Y déjame decirte, en este tiempo que quiero compartirte de volver al propósito, quiero informarte de que nuestra voluntad, mi voluntad, puede destruir propósitos. No es algo simplemente de, bueno, haz tu voluntad y ya está. No, es que hacer tu voluntad y yo hacer la mía puede destruir propósitos. Pero te traigo buenas noticias, pero primero te tengo que mostrar cómo se destruyen propósitos. Éxodo 32 del 5 al 7 dice: cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. ¿En honor a quién? A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano, ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y después se levantó a celebrar. El Señor le dijo a Moisés, que en ese momento estaba en la montaña hablando con Dios. Dios le estaba dando los 10 mandamientos, Dios le estaba preparando todo para guiar a su pueblo, para que ande en sus caminos, en su voluntad. Dios preparando todo y estos abajo haciendo el desmadre. Y el Señor le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Entonces, miren qué impresionante, porque ellos cuando se levantaron, cuando Aarón comenzó a preparar, hizo el becerro, trajeron un montón de joyas y construyó el becerro y todo lo demás para adorarlo. Aunque era un ídolo, aunque era un becerro, miren, porque en la mentalidad de ellos decían: mañana vamos a celebrar una fiesta en honor al Señor. O sea, querían adorar a través de un ídolo a un Señor que no era ni siquiera su Señor. Entonces querían celebrarle al Señor, pero a su manera, a su voluntad, construyendo un becerro cuando Dios nunca quiso eso. Entonces no puedes pretender honrar, servir o adorar a tu Señor si no es su voluntad la que estás haciendo. Entonces hay muchos que quieren y pretenden seguir haciendo su voluntad y vienen a la iglesia y se creen que haciendo su voluntad y viniendo aquí un día, un domingo, o cantando, orando, a Dios le agrada ese tipo de ofrenda, le agrada ese tipo de oración. No, es imposible, porque no es tu Señor. Porque que sea tu Señor pasa primero por rendir tu voluntad, y después tú puedes hacer una correcta adoración, una correcta exaltación, una correcta honra. Si no, estás intentando adorar a tu Señor a través de un becerro, a través de un ídolo, a través de tus formas, a través de lo que tú quieres hacer, como a ti te da la gana hacer, y no funciona así. Ellos decían: no, vamos a hacer una fiesta en honor a nuestro Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué Señor si te acabas de construir un ídolo? ¿Qué Señor si haces lo que te da la gana? ¿Qué Señor si vives viviendo a tu manera? Acomodas el evangelio a lo que tú quieres que diga. Vives como te da la gana. Entonces no es tu Señor. Entonces no podemos disfrazar nuestras acciones
o nuestra desobediencia diciendo, es para el Señor, porque puedes estar a punto de destruir tu propósito. ¿Sabes a cuánta gente he escuchado dentro de la iglesia que hace cosas y las hace mal? Y dice, no, pero esto yo lo hago para Dios. O sea, ese es el colmo de la desfachatez, de la desvergonzonería. No, es que yo lo hago, pero yo lo hago para Dios. Si no está en su voluntad, si no está en la obediencia, eso no sirve. Da igual si lo quieras disfrazar con buenas intenciones, no sirve. Lo estás haciendo a través de un ídolo, a través de tu propia voluntad. No sirve, no es tu Señor. ¿Y por qué te digo que hacer tu voluntad, mi voluntad, puede destruir propósito? Porque en ese momento, entonces en Éxodo 32, del 9 al 10, el Señor le dijo a Moisés, ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación. O sea, todo el propósito, o sea, después de 400 y pico años, los saco de Egipto. Les hago, ven milagros, ven el mar abrirse, les envío maná, les doy de comer de todo, o sea, los cuido. Y ahora se me ponen a hacer esta loquera. O sea, todo lo que tengo preparado es en el camino para ellos, la tierra que fluye leche y miel. Tengo preparado tanto, he diseñado tanto, les he dado tantas promesas, les he dado tantas cosas y me salen con esto. Entonces Dios dijo, ok, quieren hacerlo a su manera, quieren hacer su voluntad, quieren hacer lo que ellos les da la gana, listo. Déjame descargar mi ira contra ellos, tranquilo Moisés, haré de ti una gran nación, te daré otro pueblo, te daré otra gente, no te preocupes, por el pueblo no te preocupes. O sea, ellos estaban a esto, escucha bien, a esto de destruir el propósito. ¿De qué valdría si Dios lo hubiese destruido? ¿De qué hubiese valido estar aguantando esclavitud después de 400 años? Si al final no iban a llegar a ningún lado. O sea, ¿de qué sirvió todo su tiempo de oración? ¿De qué sirvió todo el tiempo en el que tú decías, bueno, estoy ayunando, estoy orando, estoy sirviendo a Dios, estoy orando, si a lo último vas a hacer lo que te da la gana? O sea, vas a dañar y vas a tirar a la basura los años en los que buscaste a Dios, los años en los que buscaste su voluntad, por un momento en hacer lo que te daba la gana. No hagas que tu voluntad destruya el propósito. Pero te traigo buenas noticias, digo amigo, hay buenas noticias. Porque sabes que siempre hay gente que recuerda el propósito. Por eso te decía en esta palabra, vuelve al propósito. Necesitamos gente que recuerde cuál es el propósito. ¿Por qué estamos aquí? Gente que interceda por el propósito. Gente que se acuerde de que hay un propósito. Porque cuando no te acuerdas, vas a tirar para cualquier lado. Cuando no recuerdas que hay propósito, te vas a desviar hacia cualquier lado. Y me encanta porque Moisés es el que intercede. Moisés en Éxodo 32:11 dice, Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo, oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo? El que tú mismo sacaste de Egipto, demostrando tu gran poder. ¿Por qué los vas a destruir? Y Moisés se pone a interceder delante de Dios y le pide, Señor, no los destruya. Mira que después se van a burlar porque van a decir, este Dios saca un pueblo y después lo destruye por el camino. Este Dios no es ningún Dios, este Dios es un Dios malo. Y Moisés intercede por el pueblo. Pero lo que me impresiona no solamente es la intercesión de Moisés por el pueblo, sino que Moisés tiene una característica y es que Moisés recuerda el propósito. Y está en Éxodo 32:13. Dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, Jacob, a los que le juraste en tu nombre y les prometiste, voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar a esta tierra a tus descendientes tal como lo prometí y será de ellos por siempre. Moisés comienza a ir a la base, al cimiento del propósito, de donde venía lo que Dios le prometió a Abraham. Y en este tiempo necesitamos hombres, mujeres, familias que cuando todo parece caerse recuerden y hagan memoria del propósito. Gente que interceda de acuerdo al propósito. Porque lo que sucede en Éxodo 32:14 es que dice, entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Moisés revirtió un deseo en el corazón de Dios de decir, esta gente hace lo que quiere, no me obedece, es rebelde, es terca. Pero Moisés fue muy sabio. Moisés dijo, no solamente estoy intercediendo, sino que Dios, hay un propósito. Y cuando
hay un propósito, Dios no se puede negar, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. O sea que en Él no hay sombra de variación. Y cuando Moisés le trae a memoria, bueno, no es que Dios haya olvidado, pero Moisés cuando plantea y pone delante de la mesa, en su negociación con Dios ahí, intercediendo por el pueblo, más que negociación, intercediendo, Moisés lo que le dice es: hey Dios, hay un propósito. ¿Te acuerdas de lo que le dijiste a Abraham, Isaac, Jacob? ¿Te acuerdas que le dijiste que les darías descendientes que llenarían la tierra más que las estrellas del cielo, la arena del mar, que les darías una tierra donde fluye leche y miel? ¿Te acuerdas de esa promesa? ¿Te acuerdas de que hay un propósito? ¿Te acuerdas de que hay algo a lo que nos podemos agarrar? Y Dios dijo: efectivamente. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que tal vez muchas cosas no hayan salido bien, pero hoy quiero recordarte: hay un propósito y tienes que empezar a recordarlo. Hay un propósito y tienes que empezar a recordarlo. Hay un propósito para tu familia, recuérdalo aunque la estés viendo decaída. Hay un propósito para tus hijos aunque lo estés viendo perdido. Hay un propósito para tu trabajo, para tu finanza, aunque no parece que están como tú deseabas. Hay un propósito para esta iglesia aunque se levante gente para maldecirla. Lo siento, hay un propósito. Y mientras haya un propósito, no me voy a cansar de recordarlo. Lo voy a taladrar hasta que me odien, porque hay un propósito. Necesitamos gente en esta casa que cuando parezca todo caído, gente que diga: hey, hay un propósito, vuelve al propósito. Gente que cuando vengan a contarte problemas te digan: es que ya no puedo más, es que tengo depresión, ansiedad. hey, vuelve al propósito. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Dónde estás? Vuelve al propósito. ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué te hizo creer en Dios? ¿Qué te hizo confiar como confiabas? ¿Qué te hizo orar como orabas? Buscarlo como lo buscabas. Vuelve a ese propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era? Moisés comenzó a recordar y a hacer memoria. Y en Éxodo 33:3 dice: vayan a la tierra que rebosa leche y miel. Yo no les voy a acompañar porque ustedes son muy tercos, y si voy con ustedes podría terminar destruyéndolos en el camino. O sea, Dios es bueno pero no tonto. Y Dios dijo: ok, he escuchado tu intercesión. Yo sé que hay un propósito, pero vamos a hacerlo así. Hay un destino, está la tierra, vayan. Yo les voy a enviar un ángel, pero yo no voy. Porque como a ustedes se les ocurra hacer otro becerrito de eso, ustedes con todo y becerro los voy a consumir con fuego. Los voy a mandar para el infierno. O sea, en pocas palabras, ¿no? Traducido. Y claro, se supone, mientras yo meditaba en esta palabra, se supone que el propósito del viaje era llegar a la tierra prometida, llegar a un lugar mejor, mejores condiciones para vivir, un lugar donde se iba a sembrar y la cosecha iba a ser abundante. Pero Dios empezó a inquietar mi corazón y me decía: no. Esa tierra no era el propósito, era el destino. Y entonces yo me hice la pregunta: ¿cuál fue el propósito real entonces? ¿Cuál fue el propósito desde el inicio? Y claro, me tuve que empezar a hacer como Moisés. Me tuve que empezar a ir para atrás y más atrás y más atrás y más atrás hasta que me fui al inicio. Entonces, ¿cuál fue el propósito de salir de Egipto? ¿Cuál fue? No estoy hablando del destino, el destino era la tierra, pero ¿cuál fue el propósito de sacarlos de ahí de la esclavitud? Y mira lo que dice en Éxodo 6, del 6 al 7, me estoy yendo más para atrás. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los libraré a ustedes. Ahora vean el propósito. ¿Para qué? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Yo creía que el propósito era llegar a una tierra y Dios me dijo: no, ese no es el propósito, ese es el destino. El propósito es que ellos sean mi pueblo y yo ser su Dios, que seamos uno. El propósito es de que ellos no se olviden de quién fue el que los rescató. El propósito es que estén cerca de mí. Por eso Dios no se cansaba de decirle al pueblo que yo no quiero sacrificios, quiero obediencia, quiero relación. Por eso cuando Dios está en este momento diciéndoles esto a Moisés: oye, mira, vayan ustedes, esto es lo que quieren, bueno, vaya, consíganlo, a mí me da lo mismo. Y Moisés entendía el propósito. Por eso Moisés no fue una frase así cualquiera, no. Moisés sabía que esa tierra era destino, pero que el propósito era estar cerca de Dios. Por eso le dice: si tú no vas a ir con nosotros,
no quiero salir porque el propósito no es llegar a esa tierra. El propósito es que tú seas nuestro Dios y nosotros ser tu pueblo. El propósito es que tú y yo seamos uno. El propósito es relación. El propósito es que yo quiero ser hijo, no alcanzar cosas, no llegar a tierra, no. Y me voy más atrás. ¿Cuál fue entonces el propósito de prometerle una tierra a Abraham, Isaac y Jacob? Si se supone que el propósito era la tierra. No, era el destino. ¿Cuál era el propósito de prometerle todo eso a Abraham? Crear una gran nación. ¿Cuál era el propósito cuando Dios le dijo: hey, sal de tu tierra, de tu parentela? ¿Por qué? Porque es lo que quería crear Dios a través de Abraham, padre de la fe. Una gran nación. Quería hacerlo su pueblo, una nación bendecida a través de él. Y Dios le dio el privilegio de ser padre natural de ese pueblo, padre espiritual de la fe. Pero el propósito ni siquiera aquí era la tierra, sino es que ellos fuesen su pueblo, crear una gran nación donde Dios fuese su único Dios. Por eso Dios se enojaba tanto cuando hacían ídolos. Por eso Dios se enojaba tanto cuando desobedecían. Porque el propósito nunca fueron las bendiciones, esas fueron las consecuencias de caminar con Dios. El propósito siempre fue de tener una relación cercana con Dios. El propósito de Fuente de Vida es que tú tengas una relación cercana con Dios. El propósito de venir a la iglesia no es que Dios te dé más, es que tú ames más a Dios. El propósito de que vengas cada domingo aquí es acercarte más a su corazón. Vuelve a ese propósito. Porque cuando volvamos a ese propósito, todas las demás cosas, mientras buscamos el reino, van a comenzar a ser añadidas. Dios no tiene problema con las bendiciones. Dios no tiene problema con la tierra, con la leche y la miel. Dios tiene problemas con nuestros corazones que son rebeldes, tercos, que le dan la espalda cada rato. Me voy más atrás. ¿Cuál fue el propósito de crear al hombre y a la mujer en el jardín? ¿Cuál fue? Disfrutar de la compañía de Dios, de la relación con Él. Que disfrutaran su creación, que sojuzgaran la tierra, que se multiplicaran, que disfrutaran de lo que ya había sido creado. Ellos ni siquiera tenían que crear nada. Como mucho era multiplicarse y ya está, pero Dios les dio todo lo que necesitaban. El propósito de Adán y Eva en un jardín era tener una relación con Dios. Por eso cuando ellos desobedecen, lo que ellos pierden, incluso saliendo del jardín, aunque les costara más trabajar y con el sudor de su frente trabajar, aunque les costara más, ellos seguían cosechando. Pero ¿qué es lo que realmente se comienza a perder desde ese pecado? La relación con Dios. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? A restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el origen de su palabra? Que tú y yo volvamos al propósito de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo. El propósito es Él, se trata de Él y siempre se trató de Él. El propósito siempre ha sido ser su pueblo, ser su familia, ser uno con Él, caminar con Él, como Adán y Eva caminaban con Dios. Me encanta cuando Adán y Eva estaban allí escondidos. Dice que se escondieron porque escucharon que Dios andaba por el jardín. O sea, me encanta saber que su relación era tan cercana que hasta percibían cuando Dios estaba por ahí. Era una relación cercana y la dañaron. Ese es el propósito. Cuando no sale como esperaban las cosas, cuando todo se daña, iglesia, recuerda el propósito, vuelve al propósito. Y he podido ver muchas veces cómo matrimonios que soñaron, planificaron tener un hijo, pero después el matrimonio comienza a ser dañado porque no tienen tiempo entre ellos y le echan la culpa al hijo. Te pregunto, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Hay matrimonios que dicen: no, es que nosotros ya no tenemos relación, ya casi ni hablamos porque es solo el niño. Ey. El niño fue un sueño. El niño fue un deseo que nació en ambos corazones. Te pregunto, matrimonio, ¿cuál es el propósito de tu matrimonio? Vuelve al propósito. Un hijo no puede quitarte tiempo para tu esposa. Por más cansado que estés del trabajo, le pediste a Dios: dame un mejor trabajo, que cobre más. Vuelve al propósito, porque ahora parece ser que ese trabajo te llenó de avaricia y solamente tienes tiempo porque necesitas ganar más dinero. Vuelve al propósito. ¿Por qué le pediste un mejor trabajo? Bienestar para tu familia, para pasar más tiempo con tu esposa. ¿Y por qué pasas menos?
¿Por qué ahora lo único que pasa por tu mente es dinero, 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 dinero? Que no está mal pensar en multiplicar y trabajar en la finanza. Pero estoy hablando de propósito. Vuelve al propósito. ¿Para qué te casaste? Vuelve al propósito. ¿Para qué quisiste tener hijos? Vuelve al propósito. ¿Por qué empezaste a venir a la iglesia? Vuelve al propósito. ¿Qué te hizo pisar la primera vez esa puerta? Puede ser una necesidad, puede ser un problema, pero cuando te empezaste a enamorar de Dios, ¿qué pasó después? Que convertiste en este lugar, en el ambiente de iglesia, un ambiente de crítica, en vez de un ambiente donde comenzar a buscar a Dios con todo tu corazón. Vuelve al propósito. Volvamos al propósito. Buscamos un milagro y cuando lo recibimos, dejamos de caminar cerca de Dios. Perdimos el propósito. El propósito ni siquiera es un milagro. El propósito sigue siendo el Dios de los milagros. Hay tantas cosas secundarias que nos están distrayendo hoy del propósito. Tantas cosas. Porque si no es para buscarlo a Él, para acercarte más a Él, no sirve de nada. Por eso su palabra me enseña y me dice una y otra vez, de miles de formas, de nada vale si yo hablo lengua, de nada me vale si yo hago, de nada vale si yo doy todo a los pobres. Si no tengo amor, nada soy. ¿Y por qué menciono este versículo? Porque su palabra en 1 Juan 4:8 me dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso me dice que nada de lo que yo pueda hacer no sirve de nada, por más buenas intenciones, si yo no estoy cerca de Dios, si mi corazón no está lleno de Dios, si yo no estoy entregado a Dios, si Dios no es mi Señor. De nada vale las buenas intenciones que tengas, no sirve. Vuelve al propósito, volvamos al propósito. Y el propósito no es lo que tú puedas hacer, que es bueno, bendice, seguro que sí. El propósito es que Dios sea el Señor de tu corazón, de mi corazón. El propósito es que rindamos nuestra vida a Dios. El propósito es Él, siempre ha sido Él. ¿Quién creó a Adán y Eva? ¿Lo creó el diablo? Lo creó Dios. ¿Para tener una relación con quién? ¿Con el diablo? Con Él. ¿Qué intentaba Dios en todo tiempo cuando su pueblo estaba en un problema, en una batalla? Decía, yo voy a pelear tu batalla. El objetivo no era darle una victoria simplemente, ya está. El objetivo es, hey, tu Dios te ha salvado para que vuelvas a creer en mí. El propósito de las bendiciones, de los milagros que Dios te da, no es simplemente recibirla, es para que recuerdes que es tu Dios, tu Padre, te sigue amando y siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, no se ha movido, siempre ha estado ahí. Ese es el propósito, que lo veas a Él, que lo veas a Él, que dejes de mirar a la gente que está aquí, que dejes de mirar qué otras cosas secundarias puedes ganar, puedes conseguir, qué otras cosas Dios te puede dar. Comienza a mirarlo a Él, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Los ojos tienen que estar puestos en Él, si no van a estar puestos en ti, van a estar puestos en el que está al lado, en el que está atrás, en todo lo que no ves, en todo lo que no te gusta. Pero cuando tus ojos están puestos en Jesús, ve lo que Jesús ve. Comienzas a sentir cuánto te ama. Comienzas a sentir y a ver cuántas cosas hace Dios por ti, cuántas batallas ha librado por ti, de cuántas cosas nos ha sacado y ni siquiera nos hemos dado cuenta, o ni siquiera hemos agradecido. Hoy Dios nos dice a Fuente de Vida, volvamos al propósito. Es que no hay otra forma. Podemos hacer un montón de cosas, pero si no están ancladas en el propósito, no van a llegar a ningún lado. Moisés lo tenía muy claro. Yo no quiero tierra, yo no quiero leche y miel, yo no quiero ganancias, yo no quiero un montón de cosas, porque el propósito no es la tierra, el propósito eres tú. El propósito es que tú seas mi Dios. El propósito es que mi corazón sea tuyo. El propósito es yo poder ser sensible a tu voz. El propósito es que yo pueda seguir teniendo una relación contigo y que mi corazón no se enfríe, que mi pasión no se apague, que nadie me tenga que obligar a venir a la iglesia. El propósito es que yo desee en toda mi semana, en mi trabajo, en mi casa, buscarte, tener tiempo contigo, orar, leer tu palabra, que nadie me tenga que obligar. Ese es el propósito. El propósito que muchos hemos perdido. Ese es el propósito. Ponte de pie, iglesia, ahí donde estás. Y Dios me entregó un último versículo para darles. Y es lo que vamos a profetizar y a orar y a proclamar en el día de hoy.
Y está en Corintios, 2 de Corintios 3, 17 al 18, y dice: pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Me encanta que en este pasaje dice Señor como 3 veces. Cuando se conviertan al Señor, cuando cedas tu dominio, tu voluntad, que Él ejerza el suyo sobre ti. Porque donde está el espíritu de ese Señor que ejerce dominio, donde está el espíritu de ese Señor, allí hay libertad. No va a poder haber libertad si tú no cedes tu voluntad y que Él ejerza su dominio sobre ti. No va a poder haber libertad. No va a poder moverse la libertad en tu corazón, en tus pensamientos, porque el espíritu del Señor no ejerce dominio sobre ti. Volvamos al propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres que te diga cuál es tu propósito? Tu propósito no está anclado en ser el padre de, la esposa de, el esposo de, el dueño de, el trabajador de. Tu propósito no está en ser el líder de, el pastor de. Tu propósito no está en ser en el padre de, el sobrino de. No. Tu propósito está anclado a ser hijo de Dios. El título más grande que podemos tener. Hijos. Hijos. No porque nos los hayamos ganado, no porque seamos buenos, fue por gracia, costó sangre. Por eso es el título más alto. Dime qué otro título ha costado tanto. Ser hijos de Dios costó toda la sangre de Jesús. Y Dios me decía, sabes, hay muchos velos por cosas que hemos hecho. Hay velos, no logramos ver. Estamos como cuando estás desorientado y estás buscando por qué llegaste hasta donde llegaste, por qué estás aquí parado, qué estás haciendo aquí, y no sabes cómo llegaste, no sabes qué te trajo aquí. Y Dios me decía, como aquí se habla de este velo que será quitado cuando se conviertan al Señor, yo voy a quitar velos para que vuelvan al propósito. Porque tú no puedes volver a un lugar si ni siquiera sabes de dónde vienes, dónde estás parado. Porque tal vez hay velos, hay mentiras, hay confusión en tu mente, hay pensamientos que te engañan, hay incredulidad, un montón, hay dudas, hay preguntas que todavía Dios no te ha contestado y tú dices, no sé si creerle a Dios, no sé si creer lo que dice Jeremías 29:11, no sé si cederle mi voluntad y que Él sea mi Señor, porque yo no sé si tiene planes de bien o de mal, no lo sé. Hoy va a ser quitado ese velo en el nombre de Jesús, porque el más interesado en que volvamos al propósito es Él. Pero necesitamos a gente en esta casa que sea como Moisés, porque hay veces que hay algunos a nuestro alrededor que se les dificulta volver al propósito y dicen, bueno, yo realmente no sé en qué momento me perdí, no sé en qué momento perdí el norte, no sé en qué momento perdí mi relación con Dios, no sé en qué momento perdí mi pasión por Dios, no sé en qué momento perdí a mis hijos, no sé en qué momento perdí mi trabajo, en qué momento perdí lo que Dios me había entregado. Hay muchos que tal vez han experimentado de que Dios les ha dado mucho. No sé si a alguno les ha pasado que Dios en una temporada de tu vida te dio tanto, te dio gente fiel, te dio finanzas, te dio trabajo, te dio cosas, y tú dices, ¿cómo hoy estoy en esta condición? Se me fue todo entre los dedos. ¿Cómo he llegado aquí? Si Dios un día me confió tanto. Hoy va a ser quitado ese velo para que vuelvas al propósito. Porque el más interesado en que te vaya bien, el que tiene pensamientos de bien y no de mal, el que tiene pensamientos que superan a los nuestros, ese es, escucha bien, no solamente tu Dios que quiere ser tu Señor, es también el que quiere ser tu Padre. Y quiero que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos. Cierren todos sus ojos, todos. Y sabes, sé que en esta casa hay muchos Moisés que nos van a ayudar a recordar el propósito. Pero si hay algunos aquí que dicen, yo quiero volver al propósito. Yo por algunas cosas de la vida, por cosas que me pasaron, a veces me perdí el norte, pero yo quiero volver al propósito. Yo te voy a invitar ahí que levantes tu mano y dejes tu mano levantada. Y le voy a pedir al equipo pastoral, al equipo de líderes también que me ayude. Son muchas manos levantadas. Que nos convirtamos en el Moisés de un pueblo.